¿Alguna vez te has preguntado qué historias se esconden detrás de un uniforme? Bienvenidos a Historia detrás del uniforme, el espacio donde revelaremos las experiencias ocultas que acompañan a quienes visten un uniforme. Hoy me acompaña Doménica, con quien exploraremos relatos paranormales que profesionales han vivido en su trabajo. Prepárense para descubrir historias que desafían lo cotidiano y nos muestran que detrás de cada uniforme también habitan misterios. Es un honor tener como invitada a Doménica, apasionada por las historias que nos hacen cuestionar lo real y lo inexplicable. Ella nos acompaña para conversar sobre experiencias paranormales vividas por profesionales en su día a día. Bienvenida, Doménica. Hola, ¿qué tal, Citali? Buenos días. Igualmente gracias por la apertura que, ahorita me tocó a mí. La otra semana le tocará a otro compañero. Contar unas historias. Sí, como bien dices, es interesante pues ir contando historias que muchas de las veces no son transmitidas o contadas, porque a veces no se da la apertura, no se da el lugar, digamos, para poder uno contarla o que alguien te la cuente, alguien, digamos, cuente por medio de, digamos, de los narradores, ¿verdad? Pero bueno, como bien dices, demos inicio pues a este podcast que es Historias detrás del uniforme. ¿Alguna historia tú que nos quieras contar? Sí, ¿Tienes que Doménica, contar? te quiero contar una historia. Esta historia es súper interesante, ya que pues como cuenta una fans o una seguidora, pues voy a narrarla como lo dice ella. Estaba operando en un vuelo a Business. Durante esos vuelos de larga duración, la tripulación tiene algunas horas de descanso. La aerolínea para la que trabajo nos da aproximadamente 5 horas de descanso a bordo, cada vez que volamos a IUS. El área de descanso se llama compartimento de descanso de la tripulación. Dependiendo del tipo de aeronave, puede estar en la parte superior o en la parte inferior del avión. Abres una puerta en algún lugar del avión. Pensé en mostrarle fotos para que, bueno, en este caso puedan entender mejor cómo son estos compartimentos. Bueno, en fin, estos vuelos bueno, ella dice cuenta que ya estaba sentada en el asiento del auxiliar de una cocina. Entonces se le acerca a una amiga. Esa amiga dice que pues en cada vuelo hay nuevos compañeros y nuevas personas para conocerse y así. Entonces tomó la decisión de sentarse ahí en el asiento auxiliar de la cocina. En ese momento pues se acerca una compañera y se ponen a platicar de muchas, muchas cosas y sale en el tema de que ella vivió una historia de que pues una vez ya estaba sentada ahí en el asiento de seguridad y se acerca una señora y le dice que le lleve un podcast a ella y a su esposo que estaban sentados en el asiento tal número. La azafata en ese caso pues decide llevarla. Cuando llega al asiento le pregunta al señor si no ha visto a la señora que estaba ahí al lado porque pidió un podcast, y a lo que el señor le responde pues mi esposa falleció y creo lo llevo en la bodega. O sea, porque también cuentan que pues es muy común llevar a gente que ya ha fallecido en la bodega de un avión. Entonces pues es algo muy común, dice, cuenta ella. Y durante ese tiempo, pues, la azafata se sorprende porque, pues, la esposa pidió ese podcast, pero, pues, en realidad no había nadie porque la persona, pues, había fallecido y no sé cómo pudo suceder eso también. Y ya después de un tiempo, pues, el marido también le empieza a contar a la azafata, pues, que está debajo en la bodega, que le está llevando. Pero algo más curioso es que le llevó su bebida favorita, o sea, bebida favorita de él, de ella y de su esposo, para que le dieran el podcast en este caso. Entonces, la azafata también cuenta pues que es algo, que se asustó por el momento, tuvo un impacto tan fuerte en su corazón que al momento que en este caso, como le estaba contando, pues tenían 5 horas de descanso y podían ir abajo a las camas, pero dice que ella no podía dormir porque en su cabeza seguía rondando esa historia que pues su amiga le estaba contando. Fue tanto que no pudo dormir, así que pues al siguiente día se levantó, dice, con ojeras así, mal dormida, digamos. Porque pues dice
Bueno, también dice que no durmió tan sola porque pues además había más compañeros ahí en los compartimentos, pero dice que no le quería molestar a otros compañeros porque ellos también estaban descansando y además ya estaban durmiendo, entonces por eso no pudo dormir porque le daba un miedo infinito de pensar en eso, pues que hay personas fallecidas en esa bodega. Está súper interesante esa historia porque ella dice hasta el día de hoy, siempre que voy al vuelo me acuerdo de eso y a veces no puedo dormir. ¿Tú qué piensas, Doménica, de la historia que te acabo de contar? ¿Era vodka? Vodka. Ah, yo pensé que escuché podcast. No, vodka. Y así como así que le inviten a un podcast. Este, como bien dices, este es interesante porque no sé si has escuchado tú que a veces dicen, nos cuentan o comentan que dicen que cuando una persona fallece, a veces tarda días o meses en que ese espíritu o esa alma, no sé, algo así, he Dejar el escuchado, lugar. se vaya, digamos, de aquí, de este mundo. O muchas de las veces busca como que paz o no sé. Hay muchos mitos que se cuentan en donde también es interesante donde dices que este eh, eh, a los muertos, o a los, mejor dicho, a los fallecidos, se los lleva en la bodega, dije, del avión, Sí, en ¿verdad? el avión. Se los traslada. Y es interesante porque en mí, yo la verdad no sabía que eso podría suceder, eso digamos hace. Pero, a veces también, son muchos sucesos que pasan en este mundo, la verdad. A veces se nos aparece así y muchos más. O sea, en esa parte es interesante lo que cuentas o lo que narras, donde en sí no se va a saber si en verdaderamente fue que se le apareció El espíritu. la esposa del Señor o no. Aunque cómo iba a saber, aunque pudo haber sido imaginación, no sé, pero es interesante e intrigante porque cómo iba a saber que el Señor tenía esposa o cómo iba a saber que después más que todo eso, ¿no es cierto? Porque digamos tú cuando viajas en un avión, en un bus, este, el chofer o el ayudante nunca va a saber que tú tienes familia o eres esposa de tal o digamos, eso sería. Entonces como que ahí viene el intrigante que como la azafata supo. Eso es lo que yo te podría decir, pues o sea que nunca se va a poder saber qué en verdaderamente pasa detrás de cada historia como tú cuentas. Es que también nos cuenta, pues, que, bueno, dice que muchos miembros de esa tripulación también, pues, conocen esa historia y todos tenían mucho cuidado al operar este avión en particular, ya que, pues, suceden cosas extrañas. Y también dice, pues, que al suceder cosas extrañas, que, pues, a veces dice que hay personas que, pues, piden un vaso de agua y ellas, no sé, tal vez de los nervios o del miedo de que están en ese avión, pues dice que a veces ¿cómo es? Botan el vaso de agua que van a llevar o no sé, cosas súper extrañas, dice. Entonces él dice, normalmente, dice, pues ella tiene mucho cuidado de no caer, de no dejar caer ni derramar sobre un pasajero cualquier cosa. Pero dice, suceden situaciones inexplicables, incluso cosas ridículas. Entonces, pues ellos también dice que pues le da mucho miedo también ir al compartimento de descanso de la tripulación y más en particular ese avión. Mm, o sea, más que todo es el miedo, creo que. Sí, yo creo que es más el miedo, Sí, más el porque pues miedo. también le contaba pues la amiga que cuando ya se iba a descansar siempre había ruidos súper fuertes de personas gritando o así, entonces ella como que pues ya. Ella dice, yo me acosté y empecé a escuchar los ruidos, pero creo que ya eran normales, dice, pero no sé, mi imaginación tal vez me pasó una mala jugada y yo sentía que en serio lo que le había contado la amiga pues era verdad, entonces no podía descansar. Entonces, o sea, más que todo es el miedo o la intriga, digamos, porque literal, en cualquier lugar que tú vayas a trabajar, siempre hay algo misterioso o algo que muchas de las veces, después de un tiempo de que tú trabajas ahí, te cuentan o te dicen, digamos, que a veces pasa esto y eso. No sé si tú has escuchado así. En cualquier lado en cualquier lugar de trabajo siempre es
hay Hay una algo, hay historia. una historia que, o un misterio, digamos, vamos a decir, un misterio que resolver. Sí, creo que pues en la mayoría de casos, en cualquier parte, en los profesionales o incluso pues a personas normales, bueno, nos ha pasado también pues estas historias, pues tal vez sí por lo que influye mucho de lo que nos cuentan, tal vez, o tal vez en cómo nosotros lo tomamos, porque pues la persona, bueno, en este caso la azafata pues no pudo descansar porque pensaba que sus ruidos que venían de fuera eran por almas o espíritus que no la dejaban descansar. Entonces, pues, no sé, creo que también eso juega mucho nuestra mente. Claro, y eso más que todo, no sé si tendrás tú una historia, otra historia, digamos, que quieras compartirme o compartirnos mejor conmigo y con los que lo vayan a ver, así sea uno. Pero en este caso, me gustaría que tú me cuentes una historia. Ya, Porque listo. la historia que conté yo es súper interesante, pero también me gustaría escucharte a ti. Tal vez tengas una historia que impacte realmente a la audiencia. Deja de impactar, no creo, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, bueno, en sí esta historia se titula como El último turno. Hola, mi nombre prefiero mantenerlo en el anonimato. Soy policía y esto ocurrió durante un turno de madrugada. Hasta el día de hoy no he encontrado una explicación. Eran las 2:47 de la mañana de la madrugada, cuando recibimos un reporte de una mujer pidiendo ayuda desde una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Mi compañero y yo llegamos en menos de 10 minutos. La puerta estaba abierta, pero no había nadie, solo un silencio que se sentía extraño. Mientras revisábamos el lugar, mi radio comenzó a emitir estática. De repente, una voz muy baja dijo: "No debieron entrar". Pensé que era otra patrulla, pero la central aseguró que nadie había transmitido ese mensaje. Subimos al segundo piso y encontramos un uniforme de policía antiguo, cubierto de polvo. En el bolsillo tenían una placa con el nombre de un agente desaparecido hacía más de 30 años. Mi compañero tomó la placa y en ese instante escuchamos pasos corriendo detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato, no había nadie. Salimos de la casa sin decir una palabra. Al llegar a la patrulla, revisamos la cámara corporal. En el video aparecían los dos caminando por el pasillo, pero detrás de nosotros se veía claramente la silueta de un hombre con uniforme antiguo, siguiéndonos todo el tiempo. Lo más extraño fue que cuando entregamos la grabación para el informe, esa figura ya no aparecía. Había desaparecido del video. Desde esa noche, cada vez que escucho estática, la radio emitir estática, recuerdo aquella vez diciendo: "No debieron entrar". Bueno, es una historia más que todo un poco como que de misterio, de terror, en donde nos cuenta que muchas de las veces como policías o bomberos, no sé, tienen que, digamos, trabajar en la noche o hasta en hospitales trabajan de noche, madrugada, todo, o sea, no hay Según día su turno, también creo que ajá, es. pero no hay día, digamos, para un policía, un enfermero, un doctor que no trabaje las 24/7. Viene, toca de noche, viene, toca de mañana, viene, toca en la tarde, viene, toca a mediodía. Pero, o sea, y ahí es donde a veces pasan historias, como nos contó acá, una historia, digamos, un poco misteriosa, que en donde a veces hasta realizan llamadas que muchas de las veces son falsas, no sé. ¿Sí o qué? No sé tú Sí, qué me creo puedes que decir. también, pues, así como te estaba comentando, creo que la mente nos pasa una mala jugada, porque pues, si son, pues, alguien de la salud o policías, pues, sabemos que pasan toda la noche parados, despiertos más bien. Entonces, creo que, pues, tal vez fue su imaginación, su mente, o pues, tal vez estaba pensando en una historia que le contó algún amigo o algo, entonces pensó pues, del miedo tal vez le pasó lo mismo. Bueno, yo pienso de esa manera
digo que pues tal vez lo que él estaba pensando en su cabeza se hizo realidad. O, no sé, porque ya a veces te vas, digamos, ya es una noche oscura y te vas pensando en cosas y así en miedo y pues ya cuando das la vuelta ves algún lugar y como es que ya, como que te va a pasar a ti, te coge un miedo intenso, no sé, tal vez también influyó en eso o puede también ser verdad. Claro, más que todo, saben decir que a veces nos pasa lo que manifestamos o lo que pensamos, Ajá. porque uno dice a veces le tiene miedo, digamos, a la oscuridad. Y uno como ser humano trata full de evitar eso, de evitar eso, de evitar eso, y muchas de las veces llega el momento en el que ya no vas a poder evitarlo. Sí o sí, a veces te llega una situación que tienes que pasar a atravesar, y ahí es donde tu miedo influye full, y es como que ahí tu mente a veces comienza a trabajar y digamos a imaginar, como tú bien dices. Entonces es un poco como que inquietante porque en sí el ser humano es muy imaginativo, ¿verdad? Sí, Hasta cuando alguien se enamora, es, pucha, la ve, se enamora y es como que ya hace dice, una telenovela en la cabeza. ya te casaste, ya la pareja más feliz, pero en tu imaginación, porque llegado al caso, o sea, ni el hola, ¿sí o qué? O sea, por eso Sí, digo, o sea, el ser humano es así por naturaleza, yo creo. Hasta uno es así por naturaleza. creo Se que imagina mucho, fantasea mucho, se hace mil historias. Ya tuviera un Oscar de tanta imaginación que tengo, literal. Pero bueno, no sé si tú tal vez quieras compartirnos una historia más. sí, yo también tengo una historia más para contarte. Bueno, de hecho, dice pues esta persona que trabajaba en una residencia de ancianitos. Así que pues dice pues que ya la muerte estaba muy familiarizada para ella. Entonces dice que ahí en ese lugar, en esa residencia, había un hombre llamado Bill. Dice que era el anciano más dulce que jamás haya conocido. Lo quería mucho, solía decirme hermosa y hablarme de su esposa, que había fallecido hace unos 8 años de cáncer. Estaba luchando contra la demencia y cuando tenía un mal día gritaba e intentaba pegar a otras personas. Yo era la única que podía calmarlo. Recuerdo que el día antes de morir quería que le cantara. Le hice una broma informal del tipo no sé cantar, canto fatal, puede que te rías de mí. Pero él siguió pidiéndole, así que por supuesto lo hice. Era un hombre tan bondadoso que empecé a cantarle la canción del sol, porque es la que le canto a mi hijo antes de que se vaya a dormir. Él incluso me dijo, tienes una voz preciosa, Mari. Además, creo que era su hija, así que lo conseguí, le seguí la corriente para hacerlo feliz y mantenerlo tranquilo. Quería que le cogiera la mano, así que me quedé con él toda la noche cantándole y y contándole también chistes para verlo sonreír. Tenía que ir a hacer mi ronda, así que esperé que se durmiera para salir de su habitación. Sobre las 4 de la mañana estaba sentado hablando con su esposa su esposa que pues ya falleció, pero pues él en su estado de demencia pues la veía. Ah, Dice que entró en la habitación y estaba pues ya helado, estaba llorando, hablándole al cielo y me dijo que su esposa vendría a buscarlo para llevarlo al cielo en ese momento. Pasaron 2 horas y el hombre murió de viejo. Se me partió el corazón porque lo quería muchísimo. Me hacía sentir tan cómoda y querida. Espero que esté allá arriba con su esposa y que ella le esté cantando. Nunca olvidaré ese momento. Creo que también hay personas que pues tan bondadosas como dice ella, pues creo que pues el Señor se ganó también el cariño de la muchacha, entonces para él fue una parte más que un trabajo, pues fue parte de su vida también, pues una experiencia, pues que nunca, dice ella, pues nunca lo va a olvidar. ¿Tú qué piensas de esas personas, pues que a veces ya la demencia o confunden a personas o qué pasa, pues será cierto eso también que pues él dice que su esposa lo vino a ver o lo vino a llevar para irse al cielo? ¿Tú qué crees? ¿O fue ya su demencia? a ver, en sí la verdad es una historia que compartiste un poco, no sé.
no la, como que no la entendí tanto, la verdad, porque es como que, a ver, el señor yo creo que más fue imaginación, porque no dices que sufre de demencia, sufría Sí, de demencia. Entonces, más como que la imaginación de él, porque cuando una persona, creo yo, cuando sufre de eso, pierde digamos, digamos, se pierde de este entorno, vive atrapado en un pasado que ya no existe. Entonces puede ser que a la chica, a enfermera. la enfermera, el señor la trataba como si porque a lo mejor pensaba que era su esposa cuando era joven. Entonces, Pero bueno, en ese sentido, pues le trataba como una hija porque pensaba que era su hija. claro, claro, o como una hija, porque seguramente que ha tenido hijos. Sí, Entonces es como que vivió atrapado en un pasado, digamos. Yo creo que en su mente vivía atrapado o vivía ahí en un pasado que le hacía seguir manteniéndose con vida o con paz, digamos, con él mismo, en donde tal vez ya llegó el momento también que todos, literal, todos vamos algún rato a tener que morir. A veces jóvenes, adultos, niños, ancianos, literal todos. Entonces, no, la verdad no sabemos la hora, entonces ya pues bien le haya sido por su enfermedad o a lo mejor fue porque ya, digamos, ya llegó el momento en el que él tal vez ya sentía que ya no tenía motivo o algún motivo para poder, para seguir viviendo. seguir viviendo. A lo mejor ya llegó un momento en el que ya en su mente decía, ya digamos, llegó un momento en que su mente a lo mejor llegó que a la realidad. Entonces como que ya hasta ahí nomás. No sé tú qué dices. También pienso que pues de parte del señor ya que pues sufría demencia, a lo mejor sí confundió a la enfermera en este caso con su hija, o también pues dice que le hablaba, que estaba sentado pues en la orilla de la cama y estaba hablando pues con su esposa, pero Claro, pues su esposa murió hace 8 años de cáncer, entonces claro. en ese caso sí Es creo que como tú dices, que mismo bien podría haberla confundido por su hija o por su esposa, la verdad. sí, Entonces es también algo eso. que nunca vamos a saber, ni ella tampoco, pues como describe, no va a saber en verdadmente si fue que el Señor vivió atrapado en un En el mundo que en pasado. el pasado o en verdaderamente llegó a O tener a lo mejor no, en ese momento pues no solucionó algún problema que tenía y pues lo llevaba siempre con él. Y eso sí, no, tal vez eso también puede afectar a la mente también para que el señor tenga demencia. ¿No crees tú? Al no resolver, al tener problemas y al estancarse y no resolver ese problema que tienes y dejarlo ahí que pase, creo que también afecta a, tu, a tus sentimientos y a a tu tu mentalidad, Ajá, a también. tu mente. Y claro, como te digo, el ser humano en sí, o sea, es como dijimos en el anterior capítulo, somos muy emocionales. Entonces, literal, es como cuando tú, pongamos como ejemplo nuestra vida diaria. Cuando, digamos, cuando de niños nos pasó algo y no supimos perdonar o no supimos sobrellevarlo, así vayamos creciendo a esta edad, siempre nos como que ese recuerdo nos vuelve a ese pasado. Entonces, es como que, como bien dices, a lo mejor él vive atrapado en algo que no supo cerrar o no supo superar, no supo, digamos, superar la No muerte de su sanó esposa, realmente. no sanó bien la muerte de su esposa, o no, digamos, no sanó, no superó, o no asimiló, en verdaderamente. Y muchas de las veces a lo mejor esa pérdida le pudo haber causado la demencia, o pudo haberle incrementado la demencia. No sé, es mi percepción, yo digo. Sí, yo pienso igual que tú, tal vez eso también. O en este caso, pues del ya parte personal, creo que sí, no sé, a lo mejor, bueno, yo lo digo por mi abuelito, es que él también sí es, en ese caso medio, o sea, bebe demasiado, entonces ya creo que al llega a la alucinación, entonces ella dice que a veces está sentada en la cama, él igual así sentada en la cama y dice que está hablando con mi abuelita que ya falleció. Entonces, también nos hace asustar a nosotros, pues porque pues, no sabemos si realmente estaba pues viendo a mi abuelita o estaba alucinando ya por el alcohol Es que que... claro, es que mira, o sea, vivimos en un mundo que somos,
O sea, el ser humano busca placeres pasajeros, o sea, placeres instantáneos para poder también superar eso. Entonces, tal vez como tú cuentas tu abuelito, abuelito, Abuelito. tu abuelito, busca un desfogue por medio del alcohol, porque todavía no asimila, no acepta, no supera el fallecimiento de tu abuelita. Por eso aún lo sigue como que trayendo ese recuerdo, acarreándolo con él. Entonces es algo inquietante y o sea, un poco como que todo nos pasa, la verdad. O porque a uno como ser humano, por decir, no sé si te ha pasado que de niño te ha pasado algo, una vivencia fuerte o algo que todavía tú no logras superarlo, y eso todavía vas acarreando esas secuelas hasta cuando vas creciendo, como bien veníamos haciendo. Y a veces para superar eso, muchas de las personas se desfogan tomando, se desfogan con ansiedad, se desfogan cortando, se Con la desfogan con depresión. depresión. O sea, el ser humano en sí tiene full formas de cómo ir desfogando ese dolor, no sé, ese dolor, ese, esa, ese suceso que aún no se supera. Y muchas veces, pues porque también no tenemos no se tiene o no tenemos con quién hablarlo, digamos, porque en sí vivimos en una sociedad que para uno recibir ayuda, sí o sí tienes que tener para poder recibirla, pagar, ir a buscar, digamos, porque nadie te va a decir, toma, te regalo mi consulta para como para psicóloga, digamos, quieres un psicólogo para contarle, para superar tus heridas del pasado. Sí o sí tienes que pagar. Y en esta Sí, sociedad, pues ahora no hay, digamos, muchas de las veces o muchas de las personas no tienen para ir pagar eso. Entonces cogen y buscan los placeres rápidos, placeres que te hagan olvidar en ese instante. Pero llegas a una realidad que después de unas horas o al día siguiente, vuelta caes en esa depresión, en esa ansiedad, en eso. ¡Puh! Hay full cosas que desencadenan esas cosas. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Sería bueno topar digamos, algún rato topar en un podcast cómo la mente domina en el ser humano. La sí, mente me parece domina full. interesante hablar ya de Ajá, la la mente, psicología de la claro, mente. cómo domina la mente en detrás de un uniforme. Hasta los mismos doctores, hasta los mismos pediatras, hasta los mismos psicólogos, cómo domina su mente, hasta los mismos estudiantes, o hasta uno, cómo le domina su mente. Porque uno dice, ya, el lunes empiezo, o ya, voy a hacer esto. Pero después es como que uno mismo no se tiene confianza o No disciplina tiene, para, ajá, no se tiene disciplina claro, para hacer eso y ya le dejamos posponemos, ajá. posponemos, posponemos, y bien dice el dicho, como buen ecuatoriano, siempre esperamos al último para hacerlo, y hacerlo al último me sale mejor, pero a veces es como que hacer posponerlo, es como que, así como perdonar y superar esas cosas del pasado, posponer, se hace que eso se haga más grande, cada vez más grande, y se haga difícil de superarlo. Entonces, eso es un buen tema, poder tocarlo algún rato aquí, porque muchos sufrimos, muchos, no solo sufren, sino a veces sufrimos de eso, de que debilidad en la mente, de ansiedad, depresión, y a veces no lo demostramos, pero internamente sabemos que todos pasamos por eso. Sí, Yo digo que Doménica, en sí, eso sí. Perdona que te interrumpa un sí, momento. También les quiero hablar un poco sobre la biblioteca sí, universitaria. promociona. Una promoción. Promoción sin paga, no mentira. Si tienes una investigación pendiente, buscas un lugar tranquilo para estudiar, leer o disfrutar de nuevas historias, la biblioteca universitaria de la UNL puede convertirse en tu mejor aliado. Un espacio para aprender, investigar y también si quieres encontrar relatos que te sorprendan más de lo que tú imaginas, que sabemos que existen y en libros podemos encontrarlo. También puedes encontrar libros, recursos académicos, espacios de lectura y conocimientos que están esperando por ti, porque ya sabemos que pues detrás de cada página pues, siempre hay algo nuevo que contar. Creo que con esto nos invita también pues que te invito, Vayamos, Doménica, también que que vayas a visites leer. la biblioteca universitaria para tener más conocimiento. Así Sí, como estábamos hablando sobre el tema de la psicología, pues podemos ir a la biblioteca a averiguar más
Sí. del tema. Por favor, señor presentador, aquí nuestra presentadora principal se está comprometiendo en irse a la biblioteca a leer para poder traer un buen tema. Ok. Total, ahí en la intimidad. Ayúdame. No, mentira. Eso sí, como bien dices, es interesante poder ir también, irse a la biblioteca, tener nuevos conocimientos, adquirir nuevos conocimientos que todos esos nos andan proporcionando. Entonces, gracias igualmente por la apertura que me has dado. Igualmente, tal vez nos veamos en otros podcasts porque igualmente hay full compañeros que están desesperados, amigos aquí, más integrantes de este podcast en salir en vivo. Eso, y como bien dijo la Pili, que le mandemos un saludo a la licenciada Pilar Quito. Licenciado, un saludo desde acá Sí, desde ese podcast, la más querida de la carrera de comunicación, dice. Literal, pero bueno, gracias por la apertura, y nos vemos otro episodio, tal vez en el próximo, Entonces, pues, o tal vez en el otro ciclo ya. No, mentira. Gracias, Etali, por la apertura. Gracias por todo. Entonces, concluimos este episodio de historias detrás del uniforme. Gracias por acompañarnos en este pues viaje a través de los relatos que combinan pues lo profesional con lo inexplicable. Claro. Y ya saben, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en TikTok y en Instagram, como historias detrás del uniforme. Claro, Así que ya con mismo, creo que ya nos despedimos. Claro, ya mismo salen los videos de bailando, ya promocionando este nuevo episodio. Eso y... Así que no se olviden, vayan a seguirnos. Sí, largo viaje, ya me fui a Disney, volví. Tanta imaginación. Gracias. Chao. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Señor migajero.